Muy buenos días, mi nombre es Lía Astrid Díaz Tapia, soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad de Cuauhtémoc y en el día de hoy vamos a trabajar todo lo referente a la educabilidad. La educación es una actividad dinámica tanto en su estudio como en la práctica misma, debido a que en ella están involucrados gran cantidad de factores y problemas que la determinan. El ser humano es un sujeto educable. Hablar de educación es enfocarse en todo aquello que hace parte del proceso educativo. Hoy nos centraremos en el proceso de educabilidad. ¿Pero qué es educabilidad? Educabilidad es la capacidad del hombre de ser educado. Es una cualidad exclusivamente humana. Es de carácter individual, personal y transformadora. La educación necesita de la acción de dos elementos. Uno con la capacidad de influenciar, que es el docente, y el otro con la capacidad de ser influenciado. La educabilidad es un modo esencial del hombre de ser capaz de educarse, transformarse, construir conocimiento y perfeccionarse, hasta llegar a ser lo que es. Nace en la peculiar forma del hombre de ser, un ser abierto a, se desenvuelve en un equilibrio dinámico y se orienta hacia la actualización o realización personal. El término educabilidad se le atribuye al filósofo pedagogo alemán Johann Friedrich Herbart. Para Herbart, el concepto de educabilidad se considera en un contexto más amplio que es el de educere, que en latín significa sacar de o extraer. Por lo tanto, en este concepto, el término educabilidad es filosóficamente sinónimo de plasticidad, ductibilidad y moldeabilidad. Para Herbart, el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del niño. Herbart atribuye la educabilidad a tres términos: plasticidad o ductibilidad, evolución animal y relación exclusiva al hombre, que es la categoría humana, en donde plasticidad y ductibilidad permiten que el educando sea influenciado y asimile cuanto estimule, logrando adaptabilidad, asimilación y acomodación. El hombre es un ser educable. Vamos a escuchar algunos planteamientos de grandes filósofos. Por ejemplo, García Carrasco nos dice que el hombre es un ser afectivo e influenciable, por lo tanto, cabe la posibilidad de educarlo. Jasper, por su parte, nos dice que el hombre es un ser educable porque es capaz de comunicarse, de abrirse a los demás a través de las relaciones humanas. Castillejo nos dice que el hombre es autor de su propia vida, que su característica flexible e intencional le permiten ser un ser único e irrepetible. Capitán Díaz nos dice que el hombre es abierto a y que se orienta hacia la realización personal. Zubiri nos dice que es un animal defectivo y que nace con la tarea de formarse. Huberheim, por su parte, dice que el hombre es un ser de aprendizaje y que su complejidad psicobiológica lo liberan de conductas intuitivas y génicas. Para Ferguson, el hombre no puede separarse del contexto, en medio de tiempo-espacio, rodeado de la cultura en la cual él se desarrolla. Es un ser netamente cultural porque crea y escribe cultura. Y Flickner nos dice que el hombre posee la capacidad de formarse, por lo tanto se comporta de un modo dúctil frente a los influjos intencionales. Características de la educabilidad. La educabilidad presenta cuatro características principales. Individual, la cual hace referencia a la exigencia individual e irrenunciable que se genera desde la personalidad. La intencional, en donde nos dice que el sujeto es quien decide sus propias metas. La dinámica, que todo lo que le rodea va a influir en la formación de su personalidad. Y la necesaria, donde nos dice que sin ella
el hombre se priva de posibilidades de autorrealización, personalización y socialización. Límites de la educabilidad. A la educabilidad se le denomina también como principio o límite de la educación, en donde el principal límite es la corporeidad. Esto se ha estudiado a través de tres perspectivas. Primera, llamada la herencia, también llamada pesimismo pedagógico. Atribuye las diferencias del aprendizaje del individuo a las diferencias genéticas que se dan entre ellos. Ha sido defendida principalmente por genetistas, los cuales algunos dicen que si una persona nació con capacidades, eso viene a nivel genético estructurado. La perspectiva ambiental, la cual nos dice que en la formación de la persona intervienen factores o causas ambientales que obran de manera decisiva. Existen dos vertientes, psicológica y sociológica. La sociológica nos dice que la sociedad influye en la formación del hombre y la psicológica nos dice que el comportamiento del hombre deriva de un aprendizaje. Por su parte, el tercer límite, herencia y ambiente, llamado pesimismo moderado, hace referencia a que es necesario que se vinculen la dimensión genética y la dimensión ambiental para que la educabilidad en el hombre sea realmente la adecuada. Límites generales de la educabilidad. Existen dos límites de la educabilidad. Limitaciones de la educabilidad del ser humano, la cual radica en la misma naturaleza del hombre. Esta nos habla de que hay contradicciones y aparia. Entre esas, la contradicción de determinismo-libertad, en donde establecen la libertad como un requisito fundamental para la educabilidad. Es el lado positivo o permisivo de la educabilidad. El lado limitador lo hacen con relación a las leyes biológicas o al genotipo. La otra contradicción es la naturaleza y cultura, en donde establece que el niño es educado, pero que debe obviamente retribuir a los fines y a los objetivos por los cuales él fue educado. Las limitaciones derivadas entonces de la intervención técnica nos establecen que el proceso educativo no permite ser absolutamente planificado y que las limitaciones concretas están por el educando, por el educador y por la situación sociocultural. Espiritualidad en el ser humano. La espiritualidad es la primera condición de educabilidad, según Fermoso. La educabilidad es una categoría general del espíritu que incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Solo el hombre es poseedor de esta dimensión espiritual. La educabilidad se logra en y por el ejercicio de la actividad personal del propio espíritu. Las teorías espiritualistas asignan tres categorías a la educabilidad: personal, relacional y activa. La personal es del espíritu de la misma persona, espíritu libre. Relacional es relación del espíritu con las cosas, y la activa hace referencia a que debe ser actuada. Teorías personalistas. El hombre es persona hecha y constituida aunque no le haya venido la educación. Es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser. Una persona es la expresión de la naturaleza y del espíritu. Como conclusión, entonces, podemos decir que la educabilidad, como modo esencial del hombre que le hace capaz de educarse, transformarse, construir conocimiento y llegar a ser lo que es, debe ser el faro que guíe nuestro accionar educativo, nos reafirme en nuestra labor docente y nos posibilite adquirir las herramientas necesarias para influir positivamente en nuestros estudiantes, moldeando su conducta y que genere en él un cambio y una transformación de sus vidas en todos los aspectos. Concluyo entonces con esta frase: nuestros educandos son seres únicos con capacidades propias y procesos de aprendizaje totalmente diferentes
que les permiten recibir influencias y reaccionar de acuerdo a ellas. Muchísimas gracias. Espero hayan aprendido mucho.